Vamos a recapitular, por favor. Estamos viendo las garantías constitucionales. Habíamos estado viendo que ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo y proceso legal, ¿no? Que los estrados judiciales, los órganos o los jueces deben ser designados con anterioridad, no puede juzgarse mediante tribunales especiales ni sometido a órganos jurisdiccionales que no sean constituidos conforme a la Constitución y la ley. Habíamos hablado también sobre la imparcialidad y la independencia de los jueces. No debe existir ni beneficios a ninguna de las partes, ni tampoco debe haber injerencia por terceras personas, menos por otros órganos, debiendo, en el caso, presentar las denuncias correspondientes a la Corte Suprema de Justicia o ante el órgano legislativo, ¿no? También habíamos hablado que la persecución penal única, nadie será procesado ni condenado más de una vez por un mismo hecho, aun cuando se modifique la calificación del hecho, ¿no? La calidad de los derechos del imputado van a perdurar desde el primer momento hasta la conclusión del proceso penal. También habíamos visto la presunción de la inocencia, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y por ende se debe resguardar este principio en todas las etapas del proceso. Artículo 7, por favor, si me ayudan. Artículo Aplicación de 7. medidas cautelares. Siga, don Edwin. Por No, favor. siga nomás, siga nomás. Está bien, doctor. Artículo 7. Aplicación de medidas cautelares y restrictivas. La aplicación de medidas cautelares establecidas en este código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a este. Ya. Entonces dice que las medidas cautelares, ¿no?, deben ser excepcionales. ¿Qué quiere decir excepcional? ¿No? Extraordinario, que no debe ser, digamos, lo común. Pero en realidad hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Más bien las medidas cautelares son una regla para los procesos penales. Pero bueno, ha sido comprendido desde la perspectiva de que las medidas cautelares van a tratar de... ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? Ahí en la anterior clase estábamos hablando sobre ese tema. ¿Cuál es el objeto de las medidas cautelares? Garantizar o La averiguación de la verdad. asegurar, claro, exacto. No, garantizar que el imputado participe y esté presente en todos los actos procesales del proceso penal. Ese es el objetivo de las medidas cautelares, ¿no? Cuando exista duda, dice, en la aplicación de una medida cautelar o las otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a este. Este puntito, muchas veces las autoridades judiciales se olvidan, ¿no? Hoy en día es bastante fácil, ¿no?, el establecer derechos, o perdón, medidas cautelares. La más gravosa, habíamos dicho que es la detención preventiva, y las menos gravosas son arresto domiciliario. A ver, dame un segundito, vamos a leer textualmente cuáles son. A
A ver, mejor os voy a compartir. Aguárdeme un ratingo, por favor. Ya. A ver, vamos a agrandar. ¿Se ve, no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se ve. Ya. La detención domiciliaria en su propio domicilio es una de las medidas cautelares. Obligación de presentarse periódicamente ante un juez o tribunal. Prohibición de salir del país, lo que sería el arraigo, ¿no? Prohibición de concurrir a determinados lugares, esto relacionado propiamente al ilícito. Prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no sea afectada sus derechos a la defensa. En el caso, por ejemplo, cuando hay varios autores del hecho, para ver, digamos, que no se comuniquen entre estos. La fianza juratoria o personal económica, que obviamente, como habíamos dicho, es para garantizar en el caso, si es que se da la fuga, las de captura. Y no, obviamente la más gravosa, la detención preventiva. Entonces, en estas circunstancias vamos a ver que esas garantías van a tender, lógicamente, a precautelar derechos del imputado. Por favor, me ayudan con el artículo 8. Defensa material. Ya, por El favor. imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo
a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. Ya. ¿Cuál va a ser la defensa material? A ver, ¿qué comprendemos de lo que hemos leído? Va a señalar de que el imputado puede pronunciarse sin interferir a lo que va a ser la defensa técnica, que sería la defensa del abogado. El imputado va a poder pronunciarse en cualquier momento del proceso sobre las determinaciones que la autoridad tome. ¿Ya? Si se va a tomar una decisión, tiene que escucharse al imputado previamente. Artículo 9, por favor. Artículo 9. Defensa técnica. Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable. La designación del defensor se efectuará sin dilación, ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la detención del imputado. Si consultado el imputado no le elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor. Ya. Es muy importante, el debido proceso señala que toda persona debe ser defendida, debe tener una persona de su confianza para asumir defensa, ¿no? Entonces, el que no cuente un abogado desde el primer acto procesal estaríamos vulnerando el debido proceso. En algunos casos, ¿no? Si el imputado, por ejemplo, no cuenta con una defensa, se le va a designar un defensor de oficio. Es una persona que va a atender las causas de las personas que no tienen abogados. Desde su declaración informativa hasta lo que va a ser toda la etapa preparatoria y el juicio oral. Artículo 10, por favor. Artículo 10. Intérprete. El imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un traductor o intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le designará uno de oficio. Ya. Esto lógicamente se ha implementado en el código para evitar la vulneración de derechos de aquellas personas que en su momento no podían ser comprendidas por temas de idioma, ¿ya? Entonces, se complementó la creación de este ciudadano o intérprete para aquellas personas que no comprendan el castellano, que es normalmente el idioma por el cual se llevan todos los actos procesales, ¿ya? Pueda comprender qué está ocurriendo en todas las etapas y poder ser escuchado mediante su intérprete en el caso de no saber hablar español y poder asumir plena defensa, lo que habíamos dicho anteriormente, la defensa material dentro de lo que es el proceso, ¿no? Es una garantía que el Estado tiene la obligación de garantizar en todo el proceso. Muchas veces se iba juzgando a indígenas originarios campesinos
que muchas veces no entendían, ¿no?, lo que estaba ocurriendo porque su abogado hablaba español y los actos procesales se realizaban en español. Entonces, gracias a esta de intérprete, ya se va cumpliendo lo que es la defensa material, ¿no?, que puede realizar el imputado mediante este intérprete. Uno, para entender lo que está ocurriendo y también para hacerse entender ante las autoridades. Artículo 11, por favor. Artículo 11. Garantías de la víctima. La víctima, por sí solo o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal, aunque no se hubiera constituido en querella. Ya. La víctima es un actor muy importante dentro del proceso penal, ya, en el cual puede participar o no puede participar del mismo, ya que en muchos casos la víctima no desea participar, simplemente presenta la denuncia y deja para que los actos procesales continúen, ya que son en muchos casos delitos de acción pública y el Ministerio Público tiene que seguir el proceso hasta su conclusión. Empero, la víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, dice, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal, aún no sea parte la víctima dentro del proceso. Es parte del proceso la víctima cuando se querella. Con la denuncia simplemente está poniendo conocimiento de las autoridades judiciales de que se ha cometido un delito, ¿no?, y que esa persona es la víctima. Para ser parte activa de un proceso tiene que ser querellante, pero aún así la víctima podrá actuar o participar en los actos resolutivos, ¿no?, podrá ser oído en estos, puede participar en lo que es el juicio oral como testigo del hecho, ¿ya?, pero o como querellante. Artículo 12, por favor. Igualdad. Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten. Ya. Entonces, al rato habíamos dicho, ¿no?, que las partes son iguales, ¿no? Tienen oportunidades para demostrar, tanto presentar pruebas de cargo y de descargo. No se puede restringir a ninguna de las partes, ni al acusador ni al imputado, realizar los actos procesales que tiendan a acreditar los extremos que se tienen. En muchos casos, por ejemplo, se han dado vulneraciones a esta igualdad, ¿no? Hay parcialidad por parte de los actores procesales. Muchas veces se ha visto que el Ministerio Público se ha parcializado con una de las partes, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, en los delitos de violación, es bastante claro de que las autoridades se parcializan con la víctima. Pero aunque digamos moralmente es algo correcto, pero la norma dice que debe haber igualdad, no debe haber beneficios para ninguna de las partes. Artículo 13, por favor. Artículo 13. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Ya. Hay que comprender de que la prueba es un elemento vital e importante en el proceso penal. ¿Ya? Esto implica de que este no debe tener ningún tipo de vicio.
que cause obviamente duda en las autoridades y pierda valor la misma para poder, digamos, ser escuchada en un proceso penal. Por eso se dice de que todo elemento de prueba solo tendrá valor si ha sido obtenido por manera lícita. ¿Cuál es la manera lícita? ¿No? Conforme a la ley. Yo presento mi memorial ante el Ministerio Público y solicito, ¿no?, que se me preste certificación, que se tome informativa, que se preste, por favor, el micrófono. Ya. Que se realicen actos de investigación, certificaciones, pericias, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que hayan sido obtenidos de manera legal. Si, por ejemplo, realizamos un acto de manera ilegal, obteniendo una prueba de manera ilegal, esta prueba no podrá ser introducida en el proceso. Un ejemplo. Si, por ejemplo, la Policía Boliviana Nacional ingresa a una vivienda sin la orden correspondiente, ¿no?, y encuentran elementos que puedan acreditar los hechos de un delito, lastimosamente esos elementos van a ser nulos, no van a ser utilizados porque obviamente no han sido obtenidos de manera lícita, ¿no? Y esos deben ser introducidos en el proceso conforme a lo establecido en nuestra normativa, la Constitución Política del Estado y el Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas. En algunos casos, por ejemplo, antes se utilizaba la tortura para que el imputado pueda aceptar o contar lo que ha pasado en el delito, ¿no? Pero obviamente eso que antes se denominaba o se denomina, perdón, confesión, obviamente mediante la tortura es un hecho ilegal y obviamente no va a tener ninguna validez. Los maltratos tampoco, la coacción, amenazas, engaños o violación, perdón, de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Entonces, es muy importante, por favor, mis queridos alumnos, que ustedes desde ahora sepan con certeza de que todo elemento de probatorio que ustedes vayan a obtener sea de manera lícita, ¿no?, para que puedan ser utilizados dentro de lo que es el proceso penal. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Ya. Sí, Vamos doctor, por vamos a favor. hacer un cortecito, perdón, ahora, y nos reconectamos simplemente para dudas que vamos a tener hasta el 25. Vamos a tener unos 15 minutos. ¿Ya? Ok.